Buenas noches, Carlitos. Bienvenido. Gracias por acompañarnos en este primer programa de estreno de Bienestar con Ali, cuidando tu salud física y emocional. Voy a hablarles, él es el doctor Carlos Torres, es ginecólogo obstetra, médico tratante del Hospital Metropolitano, miembro de la Sociedad Iberoamericana de Endoscopía, Ginecología e Imagenología, Asociación también Argentina de Controversias en Ginecología y Obstetricia. También pertenece a la Sociedad Ecuatoriana para el Estudio y Progreso de la Anticoncepción y Sociedad Ecuatoriana de Ginecología en la Infancia y Adolescencia. Muy buenas noches, el doctor Carlos Torres. Gracias por estar, Carlitos. Hola, Alison. Qué gusto. Para mí es un honor estar aquí en este primer programa de esta nueva temporada. Muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a conversar de lo que ustedes deseen. Muchas gracias, Carlito. Así que espera que usted me dé esa patadita de la buena suerte, tenga buena espalda, estamos inaugurando con usted y que nos vaya increíble en esta nueva temporada. Carlitos, vamos a empezar ya con este tema importantísimo que he decidido iniciar mi primer programa con este tema porque tengo que decirlos, yo soy una mujer que padece de endometriosis. Tuve que pasar por varios médicos desde el año 2016 más o menos, y nadie me daba con el diagnóstico que tenía endometriosis. Tuve dolores muy, muy fuertes, así que por eso también quise hablar de este tema desde mi experiencia. Y Carlitos, empecemos explicándole a la gente qué es la endometriosis. Sí, y yo quisiera empezar la respuesta justamente con lo que usted mencionó, Alison, al final, que muchas veces es una enfermedad que es subdiagnosticada. Es decir, existen muchas pacientes que se pueden quedar sin diagnóstico por muchos factores y dentro de ellos incluso el factor cultural, el factor de que a veces hay pacientes que sufren de dolores pélvicos extremadamente intensos y como decía, hasta culturalmente, familiarmente, a veces se lo considera como algo normal, entre comillas, que ya por el simple hecho de ser mujer está prácticamente condenada a sufrir de dolores pélvicos y así mismo es, y hay que soportarlo y hay que aguantarlo, lo cual definitivamente no es así, partiendo del hecho de que ningún dolor es normal y el dolor pélvico en una mujer tampoco tiene que ser normal. Una cosa es la molestia usual que una mujer presenta durante la menstruación, esa sensación de calambre, probablemente un poquito de hinchazón a nivel de su pelvis, que eso sí podríamos considerarlo normal, pero el momento en que ya se vuelve un dolor, y más aún si este dolor es extremadamente intenso y es un dolor que muchas veces es incapacitante para la mujer, definitivamente no es normal y debe buscarse un diagnóstico. Y el diagnóstico, repito, muchas veces se queda en el limbo porque no se diagnostica esta enfermedad llamada endometriosis. Ahora, ¿qué es la endometriosis? Para entender un poquito qué es la endometriosis, vamos a ubicarnos un poquito imaginariamente en el útero, en este órgano tan importante de la mujer. Y el útero tiene tres capas. La capa más central del útero se denomina endometrio. Y este endometrio va creciendo a lo largo del ciclo menstrual, que más o menos dura 28 días en la mayoría de mujeres, y este contenido de este endometrio mes a mes se elimina al exterior y toma el nombre de menstruación. ¿Qué es lo que sucede en la endometriosis? Que parte de este tejido endometrial o menstrual, que vendría a ser lo mismo, no es eliminado al exterior y se regresa hacia el interior del vientre de la paciente, de la mujer, provocando que existan implantes endometriales o implantes menstruales, de pronto para entendernos, regados dentro de la pelvis del vientre de una mujer. Estos implantes endometriales pueden ser de diferente tamaño, pueden ser de diferentes características y claro, ¿qué es lo que provoca sobre todo? El momento en que la mujer va a menstruar por acción de la actividad hormonal normal, también se activan estos focos endometriósicos anormales, aberrantes, se activan y provocan un dolor extremadamente intenso. Y no solo es el dolor en la zona pélvica, es decir, estos implantes pueden ubicarse también en otras zonas lejanas o que no necesariamente pertenecen al área ginecológica, como por ejemplo en el intestino, como por ejemplo en la vejiga, y esto puede provocar otro tipo de molestias adicionales al dolor pélvico, como por ejemplo, una mujer está menstruando y junto con la menstruación tiene molestias digestivas. Tiene, por ejemplo, estreñimiento, tiene diarrea,
tiene gases o molestias urinarias. Junto con la menstruación empieza a tener lo que conocemos comúnmente como cistitis o mal de orina, esa molestia al orinar, ese ardor al orinar, esa sensación de querer orinar frecuentemente, con una característica fundamental, que estas molestias se activan durante la menstruación y una vez que pasa la menstruación, pasan también estas molestias. Pero ahí quiero hacerle una pregunta, doctor. No solamente en la menstruación, sino ya en casos crónicos, incluso ya se siente todo el tiempo el dolor es crónico, como me pasó a mí. Sí. En realidad ya no solamente era en mi periodo cuando sentía estos dolores, sino una cosa de todos los días, que era realmente ya insoportable. Y como usted dice, no solamente se siente en el útero, o sea, en nuestros órganos reproductivos, sino que van ya también a la vejiga, van al intestino, es mi caso también. Puede migrar incluso a los pulmones, al cerebro también, a los riñones, es decir, puede afectar a cualquiera de los órganos. Y para entender mejor, yo leía también que es como que la menstruación se la vive en el riñón, la menstruación se la vive en el pulmón, la menstruación se la vive en el intestino, entonces afecta totalmente a la calidad de vida de una mujer. Pero, ¿por qué cuáles, además de estos síntomas que usted ha nombrado, cuáles otros síntomas hay? Porque son bastante variados y por eso también lo difícil de diagnosticar esta enfermedad. Sí, tal cual como usted menciona, Alison. A veces podemos tener endometriosis en sitios tan lejanos como, por ejemplo, en el cerebro, en los pulmones, tal cual usted mencionó. Y, por ejemplo, ¿cuál es la característica? Mujeres que entran en su periodo menstrual y tienen dolores de cabeza insoportables. Pasa la menstruación, pasa el dolor de cabeza. O, por ejemplo, endometriosis pulmonar. Pacientes que a veces durante el periodo menstrual empiezan a tener tos, en algunos casos incluso tos con sangre, y asimismo pasa el periodo menstrual, pasa la molestia. Ahora, como usted me decía, es cierto, cuando tenemos casos ya un poquito más severos de endometriosis, el dolor ya no solo es durante el periodo, el dolor ya se vuelve un dolor crónico, permanente, intenso, pero que se exacerba o aumenta justamente durante el periodo menstrual. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? Básicamente es esto, es un dolor extremadamente intenso, muchas veces incapacitante. Tomemos en cuenta, Alison, que hay países en el mundo que incluso tienen legalizado la parte de la endometriosis en el sentido hasta como permiso de trabajo, permiso laboral. Pacientes que a veces tienen su diagnóstico de endometriosis y tienen, por ejemplo, permiso de trabajo para no asistir durante esos días porque obviamente es un dolor incapacitante que le impide a la paciente, a la mujer, poder realizar sus actividades normales. Por eso, incluso de lo que he estudiado, porque obviamente como tengo esta enfermedad, he tratado yo también de informarme en países como Europa, en países como España, allá en el continente, en Europa, incluso en México y en otros países, es considerada una discapacidad. Y cuando una mujer es diagnosticada con endometriosis, inmediatamente entra en el plan de acción del sistema de salud, lo que acá en nuestro país no pasa. Y perdóneme, Carlitos, usted ha sido el único doctor que a mí me ha diagnosticado con esta enfermedad después de varios años, después de haber pasado por un sinnúmero de ginecólogos. Usted sabe las condiciones en las que llegué hacia usted, realmente le agradezco un montón, pero también en nuestro país, como en otros, no hay médicos especializados en endometriosis, justamente por lo que hablamos de que es una enfermedad que quizás se la ha dejado a un lado porque piensan que es un cólico menstrual y ya está, y la mujer tendrá que aguantarse, pero no, hay más síntomas. Hay mujeres que he escuchado sus testimonios. Hay, por ejemplo, una mujer que está afectada totalmente su riñón, que tiene que viajar al exterior a hacerse una operación ya compleja, gastar de sus recursos porque su riñón está totalmente afectado, está con un catéter y producto de esta enfermedad y de años de no ser bien tratada. Hay también casos en que afecta tanto la calidad de vida de una mujer, como usted dice, que la incapacita con estos dolores. No pueden tener incluso intimidad, relaciones sexuales, porque el dolor también se da ahí. Es un sinnúmero de síntomas. Se lo puede confundir incluso con infecciones de las vías urinarias por el dolor, por la presión quizás en la vejiga, porque muchas veces hay adherencias de estos para que la gente nos entienda, ¿no? Es como que estos pedacitos, la sangre de la menstruación se vuelve una costrita y se pegan en los órganos no adecuados. Entonces, Carlitos, ¿cómo es la manera de diagnosticar esta enfermedad?
Por supuesto. Bueno, la sospecha diagnóstica siempre la debemos tener en base a justamente lo que hemos conversado ahora. Un dolor diferente al clásico cólico menstrual soportable, temporal, y que no incapacita a la paciente. En el Ujú. momento que la paciente ya empieza a tener dolores mucho más fuertes, mucho más importantes e intensos, ya podríamos prender la primera alerta y tener la sospecha de que pudiera ser una endometriosis. La segunda alerta podría ser justamente lo que mencionábamos, síntomas concomitantes aparte del dolor, síntomas digestivos, náusea, vómito, diarrea, estreñimiento junto con la menstruación, síntomas urinarios, síntomas en algún caso un poquito de órganos más lejanos. En ese momento ya debemos tener esta sospecha. Y una cosa adicional, Alison, es que aparte del dolor este que hemos conversado durante todo este tiempo, la consecuencia final de la endometriosis es infertilidad, es algún grado de infertilidad. Entonces, usualmente la paciente que nos puede consultar es aquella paciente que sufre de dolores extremadamente intensos, con síntomas digestivos o urinarios, como mencionábamos, y aquella paciente que de pronto está buscando quedarse embarazada y no consigue quedarse embarazada. El momento en que nosotros tenemos estas pautas, estas guías, probablemente ya estamos ante la sospecha de un diagnóstico de endometriosis. Ahora, el diagnóstico se confirma única y exclusivamente mediante un procedimiento quirúrgico denominado una laparoscopía, que Ujú. básicamente, para entendernos un poquito, es introducir una cámara dentro de la cavidad pélvico-abdominal de la paciente y poder mirar específicamente en vivo estos implantes que usted mencionaba hace un momento, que son, como usted bien lo decía, como unas costritas, y poder observar en qué parte del organismo están. El tratamiento básicamente es eliminar estas lesiones, extirpar estas lesiones una vez que nosotros las identificamos en vivo durante la cirugía. Y además hay un tratamiento también clínico, farmacológico, en donde nosotros podemos utilizar una medicación para disminuir tanto el crecimiento de nuevos implantes como disminuir el tamaño de los implantes preexistentes. Es decir, dependiendo, siempre, y yo siempre digo esto, en medicina debemos individualizar los tratamientos, no podemos generalizar jamás, pero básicamente es individualizando, repito, cada paciente, ver si ella se va a ver favorecida de una cirugía, si probablemente podemos utilizar un tratamiento farmacológico temporal hasta tener que realizar una cirugía o tratamientos mixtos, es decir, una cirugía con un coadyuvante de un tratamiento farmacológico, en donde el objetivo sea, sobre todo, tratar de que no sigan creciendo nuevos implantes endometriósicos aberrantes. La única forma es la laparoscopía y también los síntomas. También Sí, se puede hacer ecos pélvicos. sí. Escuchaba también, Carlitos, no sé si eso se utiliza ya acá en el Ecuador, pero también se hacen resonancias magnéticas Sí. a nivel bueno, a nivel corporal, ¿no? Para ver en dónde hay estas adherencias. ¿Esto se lo hace ya aquí en el país o no? Por supuesto, pero a ver, en medicina nosotros denominamos, hay un término que nosotros decimos que es el gold standard, que el gold Ujú. standard es básicamente el método más importante o el principal método de diagnóstico. Y en endometriosis, el principal método de diagnóstico básicamente es la laparoscopía, con la salvedad de que nos permite en el mismo momento en que nosotros comprobamos nuestra sospecha diagnóstica, en el mismo momento tratarla. Y esa es una ventaja, es decir, no solo nos permite diagnosticar, sino tratar al mismo tiempo. Sí se puede hacer también todo lo que usted mencionaba, por ejemplo, en ecografía podemos ver variantes de la endometriosis. Como decíamos hace un momento, la endometriosis son como costritas, carachitas dispersas, las adherencias que usted también bien mencionaba, pero también puede haber concentración de este tejido endometriósico aberrante en formas de quistes. Por ejemplo, quistes en el ovario llenos de este contenido endometriósico, cuyo nombre asimismo se denomina un endometrioma. Es decir, a veces puede haber quistes que podemos verles macroscópicamente en una ecografía con este contenido endometriósico aberrante, con este contenido de sangre menstrual que decíamos, y podemos diagnosticar obviamente mediante ecografía y dar el tratamiento adecuado. Es decir, no solo la presentación es solo estos implantes, sino a veces puede haber concentraciones grandes de tejido endometriósico. Ahora, doctor, existen grados de endometriosis. Hablábamos de mujeres que se dan cuenta que tienen endometriosis justamente porque no pueden conseguir, porque no pueden quedar embarazadas. Esas mujeres por lo general son asintomáticas, porque hay que decirlo. Hay mujeres que son asintomáticas y mujeres que son totalmente sintomáticas. Por eso también hablamos quizás de grados de endometriosis. ¿Cuántos grados de endometriosis existen?
Así ¿Y es. a qué nos referimos con eso? Existen 4 grados de endometriosis que van básicamente ligados al número de lesiones endometriósicas, al sitio de las lesiones endometriósicas y mucho está ligado a la unión, porque ¿qué es lo que sucede con estos tejidos endometriósicos? Que muchas veces adhieren órganos entre sí. Es común, por ejemplo, es frecuente cuando nosotros hacemos una cirugía, que nosotros veamos, el momento de entrar a la cirugía, veamos que, por poner un ejemplo, está pegado el útero hacia el intestino, literalmente adosados, pegados completamente. Y esta adhesión, obviamente, aparte de provocar el dolor, nos permite también graduar el grado de endometriosis. A veces hemos visto pacientes con la trompa o el ovario absolutamente adheridos al útero, órganos que son absolutamente independientes entre sí y deben mantener su espacio cada uno, a veces están completamente pegados entre sí. Entonces, dependiendo del grado de adhesión de los órganos pélvicos, se marca un poquito también la graduación de la gravedad de la enfermedad. Y según también los síntomas que se tiene. La endometriosis es una enfermedad que también se tiene que tratar de forma multidisciplinar, porque como decimos, no solamente afecta a nuestro aparato reproductivo, sino también a otros órganos. Entonces se puede tratar, no sé, con una nutricionista, en este caso, con un especialista en endometriosis, ginecólogo. También causa incluso hasta afectaciones psicológicas, doctor. Por supuesto, absolutamente de acuerdo. El hecho de sentir que una paciente, una mujer tiene un dolor incapacitante, en muchos casos puede provocar malestar y consecuencias a nivel emocional, psicológico, y el apoyo psicológico es fundamental en estos casos. Mucho más, por ejemplo, en el caso de pacientes cuyo principal problema no es quizá tanto el dolor, pero sí la infertilidad. Pacientes que desean, anhelan tener un hijo y por culpa de la enfermedad se les dificulta tener un hijo, ser madres. Obviamente esto puede traer también problemas a nivel emocional, psicológico, que ameritan un apoyo absolutamente importante en este sentido. Ahora, una mujer que por endometriosis no puede tener hijos, ¿puede en algún momento llegar a tener hijos? ¿Se puede hacer un tratamiento para que pueda tener sus bebés? Por supuesto, de hecho ese es el objetivo de hacer el tratamiento, tratar de liberar estas adherencias que mencionábamos entre órganos, tratar de liberar los órganos pélvicos de una mujer, obviamente calmar su dolor, que es uno de los objetivos principales, pero sobre todo coadyuvar a que esta paciente pueda quedarse embarazada. De hecho, es muy frecuente que nosotros tratemos de este tipo de pacientes que justamente nos consultan por infertilidad y probablemente luego de hacer esta cirugía reparadora, liberadora, si cabe la palabra, logran conseguir embarazo y ser madres. Un diagnóstico a tiempo, Carlitos, puede mejorar la calidad de vida de una paciente, puede hacer que estos síntomas no avancen de tal manera que escuchemos casos que lleguen con dolores tremendos, como fue mi caso, o que tengan afectaciones ya muy fuertes en sus órganos y que estén a punto de perderlos. Exactamente, esa es la clave, el diagnóstico temprano, no dejar pasar demasiado tiempo. Si una paciente, una adolescente muchas veces, o una mujer en edades tempranas de su juventud, empieza a tener ya estos síntomas, consulte a su médico de confianza, consulte a su ginecólogo de confianza, porque muy probablemente puede ser esta endometriosis. Y como usted menciona, y no solo aplica en endometriosis, sino en cualquier enfermedad, mientras más tempranamente nosotros hagamos un tratamiento, más fácilmente podremos curar una enfermedad en general y más fácilmente podremos restablecer los objetivos de una mejor calidad de vida. En este caso particular de la endometriosis, obviamente, proporcionarle a la paciente menor dolor pélvico y obviamente la capacidad de poder ser madre. Ahora, Carlitos, aquí en nuestro país realmente, como sabemos y lo hemos hablado, no existe un plan de acción tanto en la salud pública para atender a una persona a una mujer con endometriosis. Entonces, usted como doctor, ¿qué piensa que se tiene que hacer en nuestro país para que las mujeres con endometriosis seamos atendidas? Le comento el caso. Me he podido contactar con un grupo de mujeres que sufren endometriosis al igual que yo, y sí, se sienten desatendidas, sienten que no hay médicos aquí que se especialicen en atender a una mujer con endometriosis como existen en otros países y tienen que viajar, por ejemplo, a México
para hacerse atender. Es necesario que, que en nuestro país se tome en serio también esta enfermedad para que los médicos como ustedes también puedan acceder a este tipo de capacitaciones, haya una mejor atención a una mujer que sufre de endometriosis. Sí, a ver, gracias a Dios yo pienso que ha ido mejorando esto. Como mencionábamos al inicio del programa, a veces se subdiagnostica o no se diagnostica esta enfermedad, pero esto repito, ha ido mejorando. Yo pienso que cada vez los ginecólogos en el país estamos más capacitados. No pienso que es necesaria una subespecialidad en endometriosis. La endometriosis es una enfermedad que en teoría todo ginecólogo preparado debería poderla tratar. Y repito, probablemente las generaciones que van saliendo están cada vez más capacitadas. Probablemente antes no se le daba la importancia del caso, como mencionábamos, y eso hacía que muchos diagnósticos se queden ocultos y no podamos dar el diagnóstico exacto. Pero pensaría yo que sí, repito, que cada vez hay un mayor diagnóstico de esto y mayor diagnóstico temprano, sobre todo, no cuando ya hay casos extremadamente avanzados endometriosis, donde nosotros denominamos pelvis congeladas, donde, ¿qué quiere decir esto? Que prácticamente todos los órganos pélvicos están hechos una sola masa, todo está pegado entre sí, en donde realmente, claro, ya se complicaría un tratamiento. Entonces, sí, probablemente puede ser necesario mayores políticas de salud pública, con eso coincido, pero pienso que la mayoría de ginecólogos estamos capacitados y preparados para tratar esta enfermedad. Doctor, tenemos algunas preguntas que nos hacen las personas que se han unido a esta conexión. Encantado. May Vaya Palacios nos pregunta, buenas noches, ¿qué métodos utiliza, doctor, para diagnosticar endometriosis? ¿Qué exámenes realiza usted? Como decíamos hace un momento, la principal pauta diagnóstica es la clínica, es decir, la sintomatología. Paciente con dolor intenso, con dolor incapacitante, dolor extremo, que además se acompaña de molestias extra dolor, molestias digestivas, molestias urinarias. Este cuadro clínico que es fundamental para que nosotros tengamos la sospecha ya nos da un 80% probablemente del diagnóstico. ¿De qué otro método nos apoyamos? De la ecografía. La ecografía es un método diagnóstico fundamental para nosotros los ginecólogos porque nosotros podemos identificar qué nomás hay macroscópicamente. Incluso, Alison, a veces puede haber enfermedades mixtas, es decir, pacientes que, por ejemplo, tienen una endometriosis y además, por ejemplo, pueden tener miomas o además pueden tener quistes en los ovarios. Entonces, la ecografía es fundamental para nosotros tener esta sospecha diagnóstica muy firme. Y claro, como mencionaba en un momento, el diagnóstico se confirma 100% el momento en que realizamos una laparoscopía y observamos visualmente todos estos implantes aberrantes. Nos dice también por aquí también Dávila. Por favor, hablemos de los tipos de endometriosis que hay a más de la pélvica. La endometriosis es una enfermedad multisistémica. Es Exacto. de lo que hablábamos un poco, ¿no, doctor? Y la teoría, para poder entender esto, ¿por qué puede haber una endometriosis tan lejana, por ejemplo, en el cerebro, en la cabeza? Tenemos que un poquito remitirnos a las teorías de por qué se produce. Hay dos teorías básicamente, hay varias, pero digamos que hay dos que son las más importantes. La primera es que el momento de la menstruación, en donde todo el tejido menstrual debería salir al exterior a través del canal vaginal, parte de este tejido se regresa por el útero hacia las trompas de falopio y se riega en la cavidad pélvica. Esa es una teoría que es probablemente la más aceptada. Pero existe también otra teoría en donde se sospecha que estas células endometriales viajan a través de la sangre, a través de las venas y de las arterias a tejidos tan lejanos como por ejemplo cerebro, como por ejemplo pulmones, como mencionábamos hace un momento. Ahora, doctor, yo también leía que quizás la endometriosis se da, uno, por lo que hablamos, ¿no? Que es lo principal, que es las células de la endometriosis viajan a diferentes lados del cuerpo, o sea, no cumple su ciclo normal de salida de esta sangre en el periodo, y también puede afectar cuando un sistema inmunológico está debilitado. Ahí es cuando estas adherencias se van a los diferentes órganos y el órgano como el invento, ¿no? El intestino acepta esta costra, pero si se tuviera un sistema inmunológico más elevado, en realidad no afectaría. No es ¿O que no sí? afectaría, pero habría probablemente un menor impacto en estos tejidos aberrantes.
para entendernos de alguna forma, si tenemos buenas defensas, un buen sistema inmunológico, habría una especie de rechazo a estas células aberrantes. Y probablemente sí va a afectarle, pero muy probablemente a sí mismo en mucha menor medida. Perfecto, doctor. Tenemos otra pregunta de Jane388. Nos dice, buenas noches, ¿la adenomiosis es operable? ¿Qué es eso, doctor? A ver, la adenomiosis es presencia de tejido endometrial pegado en la pared externa del útero, ¿ya? Es decir, es de este mismo tejido endometriósico aberrante. Recuerden lo que empecé diciendo, que endometrio es la capa central del útero. Por un momento imaginémonos que el útero es como un coco y la capa central, esta capa hueca, es el endometrio. Entonces, este tejido endometriósico que debería estar solo en el centro del útero está en otras capas del útero. Es decir, es una endometriosis, pero dentro del útero mismo. No sé si me hago entender. Es decir, no solo es el tejido endometriósico en otros órganos, sino en el mismo útero, pero no en el endometrio, sino en otras capas del útero. ¿Es tratable? Sí, obviamente el tratamiento es básicamente el mismo tratamiento que haríamos con cualquier endometriosis de otros órganos ajenos al útero. Doctor, seguimos con más. Hay bastante participación sobre todo de mujeres aquí en este en vivo que estamos haciendo y nos dicen, bueno, nos cuestionan un poco, ¿no? Nos dicen que la laparoscopía ya no es el estándar de oro para diagnosticar, por eso necesitamos que se actualicen de diagnosticar a través del mapeamiento con gel anal y gel vaginal en una resonancia magnética. ¿Qué es esto, doctor? Otra dice, no hay un tratamiento adecuado porque no hay la suficiente investigación de la enfermedad, a lo que llegamos, ¿no? No se puede ingresar a cirugía sin un diagnóstico previo. Debe cambiar. Lo más recomendable es la cirugía de incisión, no la de ablación. Quemar los focos de endometriosis es perjudicial. Sí, sí, completamente de acuerdo. El objetivo es retirar estos implantes endometriósicos, no destruirlos nomás, sino retirarlos. En eso coincido. Ya. ¿Y eso se hace actualmente en el país, doctor? O sea, es lo que debería hacerse, ¿no? Ya. Como todos sabemos, todo tratamiento depende de la persona que esté haciendo el tratamiento. Y lo lógico es realizar esto. Lo lógico es cuando nosotros entramos a una cirugía, que por cierto, la cirugía debería ser una sola cirugía que una paciente se realice. No debería haber pacientes que tengan 2, 3, 4 cirugías por el mismo eso iba. diagnóstico, como actualmente pasaba hace algunos años, en donde la cirugía debería ser una sola cirugía, si cabe la palabra, en donde podamos extirpar, en efecto, estos focos endometriósicos y no solo destruirlos. Por eso hablamos también de que cada mujer es un mundo, ¿no? Siente de distinta forma esta enfermedad y como nos dicen aquí, es una enfermedad también que se tiene que tratar de manera multidisciplinar, porque nos dicen qué pasa con la endometriosis intestinal, pulmonar y algunos casos en el cerebro. O sea, ¿cómo se tiene que tratar ahí, doctor? No solamente se puede hacer desde el especialista o solo un ginecólogo, sino tiene que acompañarse con otros especialistas, con otros médicos. Por ejemplo, en el caso de endometriosis intestinal, absolutamente de acuerdo, nosotros nos apoyamos con cirujanos generales que tienen un mucho mejor manejo de lo que es intestino, de lo que es colon. Entonces, por ejemplo, en mi caso en particular, si yo tengo alguna paciente en donde vemos focos endometriósicos a nivel de órganos intestinales, obviamente nos apoyamos de cirujanos generales que manejan mucho mejor estos órganos. Y en el caso, por ejemplo, de endometriosis cerebral pulmonar, o de cualquier endometriosis, el apoyo farmacológico con fármacos, repito, que inhiban el crecimiento de nuevos focos endometriósicos es fundamental. Así es, doctor, lo que nos decían también, ¿no? Que hay tanto desconocimiento en general de esta enfermedad, ha sido tan minimizada y lastimosamente también desde las autoridades públicas, de todos los comentarios que estoy leyendo, lo que quieren es que se haga una investigación mayor sobre la endometriosis para que más mujeres como yo y como otras también que padecen de esta enfermedad no tengan que sufrir lo que hemos sufrido, tener que pasar por muchos médicos, por muchos tratamientos y llegar a afectarnos órganos que ya no tienen nada que ver con nuestro sistema reproductivo. En mi caso sí, tengo afectación intestinal también, tengo que hacerme ver con una nutricionista. Tuve que dejar de comer porque no toleraba ningún tipo de comida, ni intestino, justamente por estas adherencias. Entonces, lo importante aquí es acudir de inmediato a un médico y a médicos que sepan diagnosticar, como es su caso, doctor, porque
se quejan, estamos leyendo aquí en el chat, de que lastimosamente ha habido compañeras también aquí en el Ecuador que han fallecido porque no han sido diagnosticadas a tiempo. La enfermedad ha avanzado bastante, han perdido órganos importantes porque la endometriosis ha llegado hasta este lugar, doctor. Así que es, como hablamos, sumamente importante que existan políticas públicas, que los médicos quizás sí se preparen un poco más y que se visibilice a la endometriosis y, como usted lo manifestó desde el principio, que no simplemente se diga que es una enfermedad que se tiene que aguantar los cólicos y ya está, porque Exacto. en realidad puede ser incapacitante, doctor. Así que seguimos invitándoles a todos ustedes a que participen. Quiero recordarles que el día de hoy, al finalizar esta transmisión, casi al finalizar esta transmisión, haremos unas pequeñas preguntas, doctor, que usted tiene como doctor, para que las piense un poquito ahí y ver quiénes se ganan estas 3 consultas gratis para que puedan acudir al consultorio del doctor para que sean evaluadas si tienen estos síntomas o quizás otros síntomas también que puedan ser tratados a nivel ginecológico. Aquí nos dicen, buenas noches, doctor, y en el caso de que el dolor sea crónico, ¿usted cómo lo trata? Si ya existen problemas incluso después de cada comida, sin importar qué tipo de alimento sea. Eso ya sería a la par de una nutricionista, ¿no? Sí, a ver, lo que nosotros tenemos que distinguir aquí es que no todo dolor pélvico, no todo dolor abdominal intenso va a ser endometriosis. Eso es importantísimo, tengamos claro. Nosotros estábamos hablando de que si una paciente tiene un dolor pélvico menstrual muy intenso y probablemente se acompaña de síntomas digestivos o síntomas urinarios o de otro tipo de síntomas junto con el dolor durante la menstruación, nos levanta la sospecha que pudiera ser endometriosis. Pero, por ejemplo, puede haber pacientes que sufren un dolor abdominal intenso, que no, como en el caso de la pregunta, no soportan bien algún tipo de alimento. No necesariamente vamos a pensar que es endometriosis. Es decir, puede probablemente haber alguna patología a nivel intestinal. Me invento, yo no soy gastroenterólogo, pero pudiera ser un colon irritable, pudiera ser una colitis, pudiera ser un divertículo, en fin. Esto ya, incluso en mi caso, yo si veo que la causa del dolor es exclusivamente intestinal y no me inclina a pensar que puede ser una endometriosis, yo, por ejemplo, lo que hago es redireccionar donde un gastroenterólogo, que es el especialista, que probablemente va a diagnosticar algún trastorno digestivo de base muy diferente a la endometriosis. Es decir, no todo dolor pélvico va a ser endometriosis, incluso el dolor pélvico tradicional. Hay que siempre, por eso decía, es importantísimo siempre identificar y descartar otro tipo de patologías mediante una ecografía, que es un instrumento que nosotros los ginecólogos lo tenemos en la consulta y deberíamos hacer ese diagnóstico en ese momento. Por ejemplo, no todo dolor pélvico va a ser endometriosis. Puede ser, por poner un ejemplo, puede ser miomas, puede ser un tumor en el útero, un tumor en el ovario, puede ser un quiste de ovario, en fin, pueden ser otro tipo de patologías que también provocan dolor. Lo Es importante decir, que una... es Sí, sí. ¿no? El diagnóstico. Es decir, que una mujer que sufre de endometriosis también puede tener miomas, también puede tener ovario poliquístico, me invento, quistes en los ovarios, que también afectan y causan más dolor del que ya provoca la endometriosis. Sí o no, o simplemente la causa del dolor ser por otra cosa completamente diferente a la endometriosis. Y si sí es, doctor, porque tiene adherencias en el intestino de endometriosis, Sí, ¿el claro. tratamiento cuál es? El tratamiento, en la medida en que se pueda, obviamente, durante la cirugía, es liberar estas adherencias para poder liberar los órganos entre sí. Ese es el tratamiento que debemos hacer en cualquier tipo de adherencia. Las adherencias no se producen, de hecho, solo en endometriosis. A veces nosotros tenemos adherencias posteriores a procedimientos quirúrgicos anteriores. Por ejemplo, alguna paciente fue operada, me invento, de una cesárea, de algún quiste de ovario, cualquier otro tipo de cirugía. Y posterior a esta cirugía pueden quedar adherencias que, por supuesto, pueden provocar mucho dolor. Y esto no tiene nada que ver con endometriosis, es decir, el dolor es exclusivamente por adherencias postoperatorias, que no tiene nada que ver. O como decía hace un momento, el dolor puede ser por un quiste de ovario, un quiste grande en alguno de los ovarios, está provocándole dolor y no necesariamente es una endometriosis. Por eso digo, lo importante es siempre establecer diagnóstico, porque el momento en que nosotros tenemos diagnóstico, va a ser mucho más fácil poder establecer un tratamiento. Doctor, nos dicen, ¿qué piensa de la inducción a la menopausia? ¿Es necesario? Las mujeres que han accedido a este tipo de tratamientos tienen efectos secundarios graves a largo plazo. Creo que eso ya es un poco más
más invasivo, doctor, Esta esto. Ujú. es importante porque algunos de los tratamientos que se utilizan justamente para tratar la endometriosis, de los tratamientos farmacológicos, me refiero, consiste exactamente en esto, en provocar una menopausia artificial. A ver, el tratamiento final o el objetivo final en una endometriosis, si sabemos que la endometriosis es porque parte de la menstruación se riega a otros órganos, como decíamos al inicio, es tratar de evitar que haya menstruaciones. Es tratar de, o si no podemos evitar y cortar definitivamente las menstruaciones, al menos tratar de que haya la menor cantidad de menstruaciones posibles. Es decir, si una mujer, por ejemplo, presenta en promedio 12 o 13 menstruaciones en un año, tratar de que tenga muchas menos menstruaciones y de esa forma disminuir el riesgo de estos implantes. Y en algunos casos sí, lo que tenemos que hacer es hacer un corte brusco de la menstruación mediante fármacos que inducen o A provocan eso iba. una menopausia artificial anticipada. Ahora, sí, en efecto, podemos conseguir lo que buscamos, que es evitar que sigan creándose nuevos focos endometriósicos. Absolutamente de acuerdo. Pero también, como dice la pregunta, podemos tener efectos secundarios extremadamente molestos, extremadamente intensos, consecuencia de haber suprimido la actividad hormonal de una mujer. Porque lo que estamos haciendo literalmente es cortándole su actividad de sus hormonas, de sus estrógenos, para que no se formen nuevos focos endometriósicos y obviamente al cortar esto pueden venir efectos secundarios extremadamente intensos. Por eso es ¿Cómo que cuáles, doctor? como los famosos calores, sofocos, que pueden ser mucho más exacerbados que en una paciente menopáusica normal, es decir, la que llegó a sus 49, 50 años y entró en menopausia y que sufre de sus calores, al hacerlo anticipadamente, provocadamente con medicación, estos síntomas pueden ser muchísimo más intensos. Pueden tener, por ejemplo, resequedad a nivel de la piel, resequedad genital extremadamente intensa y esta resequedad genital ser incluso también incapacitante. Probablemente la paciente ya no está incapacitada por el dolor, pero está incapacitada porque esta resequedad vaginal le impide completamente que pueda tener relaciones sexuales, por poner un ejemplo. Cambios de carácter muy evidentes, tendencia a la irritabilidad muy evidente y también trastornos a largo plazo, como por ejemplo mayor facilidad a desarrollar osteoporosis, por ejemplo, a futuro. Problemas cardiovasculares a futuro. Entonces, siempre debemos tratar de jugar un poquito con los tratamientos, buscar el punto intermedio, si es que cabe la palabra, en donde tengamos la menor cantidad de menstruaciones posibles sin tener efectos secundarios tan extremos como los que he mencionado. Siempre, probablemente sí va a haber algún efecto secundario, pero tratemos de que estos efectos secundarios sean lo menos intensos posibles para que no bloquee la calidad de vida de la paciente. Por eso usted está hablando de un tratamiento hormonal para suspender el periodo, para suspender la Totalmente. menstruación. Es una hormona especial. ¿Cuál es esta hormona especial que se utiliza para este tipo de tratamiento, doctor? Porque había una que era mucho más agresiva y que tengo entendido que en otros países se suspendió. Sí. Básicamente hay dos tipos de tratamiento. El uno es Ujú. utilizando este tipo de tratamientos que mencioné hace un momento que se denominan análogos de GnRH. Estos análogos generalmente eran unas inyecciones, porque todavía existen, son inyecciones que se pueden colocar mensualmente y provocan esta castración, si cabe la palabra, hormonal en una mujer. Este tratamiento es muy efectivo para endometriosis, pero repito, suele ser puede provocar muchos efectos secundarios. Existen también tratamientos con derivados de progesterona, de diferentes progesteronas, que lo que hacen es bloquear también esto, la actividad hormonal de una mujer, pero en una forma mucho más leve, mucho más suave, en donde va a provocar muchísimos menos efectos secundarios y provocará lo que estamos buscando, es decir, que tengamos la menor cantidad de sangre menstrual que pueda provocar la enfermedad. Doctor, nos preguntan, nos dicen, buenas noches, en el caso que haya tenido este diagnóstico y haya sido tratado, ¿puede volver a presentarse? Sin duda. Por supuesto. Recordemos que básicamente la esencia de la enfermedad es tejido menstrual, que normalmente debería eliminarse al exterior, que se queda dentro del vientre de una paciente. Es decir, mientras haya menstruaciones, va a haber ese riesgo de incrementar esta enfermedad. Repito, por eso uno de los objetivos del tratamiento es tratar de tener
la menor cantidad de menstruaciones y el menor flujo de menstruación. Mientras menos menstrue una mujer, menos probabilidad de que su enfermedad de endometriosis avance. Pero hay doctores que hablan realmente de suspender es el periodo de suspender la menstruación con el retiro de su útero. Esto ya es algo extremo, doctor, y que muchas veces se lo ha hecho en mujeres jóvenes, Sí, como usted dice, sin ver otro tipo de tratamientos que se puedan todavía hacer en una mujer y exacto. causándole efectos secundarios gravísimos, por lo que se le está induciendo a una menopausia totalmente adelantada. Bueno, a ver, aquí distingamos algo. El hecho de que Ujú, una paciente no tenga útero no quiere decir que tenga ujú, menopausia. ya. Menopausia es básicamente el cese, la anulación de la actividad hormonal en una mujer, y la actividad hormonal básicamente está provocada por los ovarios. Es decir, los ovarios de la mujer son la fábrica de hormonas. El útero no es una fuente productora de hormonas. Entonces, muchas pacientes que por alguna circunstancia son retiradas del útero, por la razón que sea, son retiradas del útero, pero conservan sus ovarios, siguen teniendo funcionamiento hormonal, por lo cual no debería haber esta menopausia forzada, porque los ovarios Ujú. siguen fabricando hormonas. Ahora, en casos de pacientes en que, por ejemplo, tienen que ser retiradas del útero y los ovarios, por alguna razón, por supuesto que se va a provocar esta menopausia anticipada. Ahora, en algunos casos extremos, sí es cierto que puede verse requerida tener que hacer una histerectomía y sacar un útero, pero no debe ser ni de lejos nuestra primera alternativa, ni siquiera una de las primeras opciones. En casos muy extremos en que definitivamente debemos terminar con las menstruaciones para que termine el sufrimiento de esta paciente, puede ser necesario tener que recurrir a extirpar el útero, pero insisto, jamás como una primera, ni siquiera de las primeras opciones. Siempre va a haber otras opciones previo a tener que considerar esta actitud tan obviamente Agresiva. agresiva, obviamente. Ujú. Nos dicen lo mejor es eliminar la enfermedad de raíz, ¿verdad? Ya que hay casos de mujeres sin útero y sin ovarios y aún presentan dolor y tienen adherencias. Entonces, a largo plazo, la ausencia de la menstruación. No es lo mejor. Como decía hace un momento, siempre debemos individualizar cada caso. Ujú, El objetivo para entendernos es tratar de que una paciente con el diagnóstico de endometriosis tenga el menor número de menstruaciones a futuro. De esa forma nosotros disminuimos la probabilidad de que esta enfermedad siga avanzando. El objetivo farmacológico, que es lo que nosotros también debemos utilizar con otro tipo de medicación a la que mencionaba hace un momento, existen medicación por vía oral, que es muy parecido a un anticonceptivo que nosotros podemos usar, que como decía es un derivado de progesterona, que tiene ujú. efectos muy benéficos y efectos muy demostrados para disminuir en gran término lo que es el dolor, lo que es el crecimiento de nuevos focos endometriósicos y en algún grado disminuir los focos ya preexistentes de endometriosis. Entonces existen tratamientos, por llamarlo de alguna forma, menos agresivos, que tienen igual de eficacia y a largo plazo realmente demuestran su efectividad. Nos dicen, doctor, la medicación que se usa para una estimulación de óvulos en una FI puede reactivar o perjudicar a la endometriosis. Realmente no habría mayor relación, porque lo que se está haciendo es ¿Ya? una estimulación a nivel de ovarios para Ujú. tratar de que haya una buena calidad de óvulos que puedan ser fecundados en una fecundación artificial. Entonces, no habría mayor relación con la enfermedad de endometriosis. Sí puede haber relación con otras cosas, pero con la endometriosis como tal, en realidad no habría mayor relación. Doctor, hagamos entonces finalmente unas recomendaciones. ¿Qué es lo que usted nos recomienda a una mujer para quizás evitar un diagnóstico tardío de una endometriosis o también evitar que se pueda llegar a estos cuadros tan intensos? A ver, la primera recomendación sería: ningún dolor es normal. No Ujú. tengamos esa mentalidad de que porque soy mujer tengo que aguantar un dolor. Ningún dolor es normal y el dolor menstrual no tiene por qué ser la excepción. Entonces, si alguien tiene un dolor mucho más allá de, insisto, esa sensación de calambre, de malestar que es usual y es normal durante el periodo menstrual, si ya no es esa sensación, sino ya se convierte en dolor, y más aún si ese dolor realmente le impide que usted pueda desarrollar sus actividades rutinarias diariamente, definitivamente debe consultar a su médico.
No necesariamente puede ser una endometriosis, sí puede darnos una sospecha de que puede serlo asociando a otras cosas más, obviamente, haciendo una adecuada historia clínica. Nosotros podemos asociar y llegar a un diagnóstico, pero lo importante es que eso, como decía hace un momento, que se pueda establecer un diagnóstico. A lo mejor el dolor resulta que no era endometriosis, pero era un quiste de ovario que esta paciente tenía ya durante mucho tiempo, muchos meses, que le provocaba el dolor. Y probablemente esta paciente se aguantaba el dolor porque le decían que como es mujer es normal que le duela. Y la causa era porque tenía un quiste, por ejemplo, o porque tenía endometriosis o por cualquier enfermedad. Lo importante es que si una paciente sufre un dolor mayor al permitido, mayor al dolor que normalmente se debería tener en este periodo menstrual, consulte a su médico de confianza, consulte a su ginecólogo de confianza, acuda para que pueda establecer un diagnóstico y ofrecerle un adecuado tratamiento. No esperemos que el dolor realmente ya se vuelva algo incapacitante. Si ya tenemos este dolor, acudamos donde el médico que tengamos confianza para que establezcamos un diagnóstico. Doctor, nos dicen, ¿usted está a favor de una ley en Ecuador que ayude a las mujeres con endometriosis? ¿Existe ya en otros países? Es una muy buena pregunta y yo pensaría que sí, porque como mencionábamos hace un momento, ya pasa más allá de ser simplemente un problema de salud ginecológica, sino un problema de salud pública, incluso de salud laboral. Como decíamos hace un momento, muchas pacientes que tienen un dolor pélvico intenso durante su menstruación están incapacitadas de poder trabajar adecuadamente. Y eso se refleja no solo en que van a tener dolor, sino en que su productividad va a verse disminuida, va a verse mermada en sus empleos, en sus sitios de trabajo. Entonces, probablemente un apoyo legal en este sentido puede ser de mucha utilidad. Existe, solo como para relacionarlo, existe otro trastorno que también muchas veces pasa desapercibido y subdiagnosticado, y probablemente si desean puede ser al tema de algún otro programa, que se llama el síndrome premenstrual. ¿Qué es esto de síndrome premenstrual? Son molestias emocionales, afectivas y también físicas que sufren muchas mujeres durante los 1 o 2 días previos a la menstruación. Y molestias que pueden volverse igualmente incapacitantes. Por ejemplo, hay pacientes que durante estos días tienen cuadros de depresión muy intensa, tienen cuadros de ansiedad extremadamente manifiesta, cuadros de irritabilidad que pueden llevar a que incluso puedan tener algún tipo de trastorno de agresividad, incluso en algunos casos. Como decíamos hace un momento, existen países donde incluso es un atenuante, por ejemplo, si una mujer comete un delito y se demuestra que tiene un síndrome premenstrual, y su delito fue guiado por esta alteración emocional, porque estaba en sus días previos a menstruar con este trastorno, repito, llamado síndrome premenstrual, puede ser un atenuante el momento de un juicio o de una sanción. Entonces, insisto, hay muchas enfermedades, no solo en ginecología, en muchos otros campos de la medicina, que a veces no son diagnosticados a tiempo y al no ser diagnosticados, obviamente, no se ofrece el tratamiento adecuado. Lastimosamente, doctor, así es. Y sí, hay que visibilizar todas estas enfermedades y sobre todo del tema que estamos hablando, porque muchas veces incluso hay que culturizar también, porque una mujer es tachada de irritable, de mal genia, o simplemente ya estás en tus días, y eso también es una forma de agresión psicológica incluso para una mujer. Así Absolutamente. ujú. Y hay que entenderlo como algo normal. Es decir, recordemos que una mujer tiene un ciclo hormonal. ¿Sí? A diferencia de nosotros los hombres que no tenemos ciclos, nuestras hormonas son Ujú. estáticas, lineales. Las hormonas, Agradezcan eso, tienen que agradecer los hombres realmente, que no sufren estas cosas que las mujeres también que nos ha tocado sufrir, ¿no? absolutamente. Y en el caso de una mujer que tiene variaciones y ciclos y curvas hormonales, es clarísimo. Por ejemplo, cuando una mujer está en sus días fértiles, en sus días fecundos, está en su pico hormonal. Y esto hace que además, obviamente, una mujer puede estar, como diríamos comúnmente, con un mejor carácter, puede estar más contenta, más alegre en sus días fértiles. Y obviamente en sus días menstruales, en donde el pico hormonal está en su nivel más bajo, puede también tener sensaciones negativas en la parte emocional. Ahora, este síndrome premenstrual que mencionaba hace un momento es cuando ya estas sensaciones
este bajón que se produce normalmente en toda mujer cuando está en sus días menstruales se vuelve ya extremadamente intenso. O sea, ya no solo el bajoncito, sino ya es una depresión, por ejemplo, o un trastorno de agresividad, etcétera. Entonces, repito, siempre lo importante es encontrar un diagnóstico, porque encontrando un diagnóstico va a ser mucho más sencillo establecer un tratamiento. Imagínese, doctor, síndrome premenstrual asociado también con endometriosis, realmente una explosión. Así que hombres que se conectaron también a este en vivo, estén pendientes de sus hermanas, de sus parejas, de sus mamás, de todas las familiares, mujeres a las que quieren. Ya saben también los síntomas que se presentan durante una endometriosis y también para que les entiendan, para que sientan también el apoyo de ustedes y les acompañen en esta enfermedad que realmente puede ser muy puede llegar a afectar mucho a una mujer de manera física y psicológica, como le hemos hablado. Gracias, doctor, por habernos acompañado durante esta noche. Ya mismo se nos acaba el tiempo, así que creo que es momento de que hagamos esas preguntitas, doctor, que ya me imagino usted ya tiene pensadas para que estas 3 personas que se han mantenido durante nuestra conexión se lleven estas consultas gratis con usted, doctor. Ok, bueno, la Primera pregunta, vamos. Voy a hacer la misma pregunta y no sé, puede ser, si usted está de acuerdo, Alison, las 3 primeras preguntas. La pregunta es muy sencilla. Exacto. Menciónenos 3 síntomas que nos pueden hacer pensar que una paciente puede tener endometriosis. A ver, vamos a la cuenta de 1, 2, 3. Vamos viendo las respuestas para ver quién nos contesta de la forma correcta y se llevan estas consultas gratis. Por ahí nos dicen, muy interesante, me gusta que en una próxima ocasión puedan hablar sobre el síndrome de ovario poliquístico sin anticonceptivos como tratamiento, nos dice Carlita Llora, por supuesto, hablaremos de eso. Muy buen tema. A ver, veamos si por aquí encuentro alguna respuesta. Nos dicen, gracias por educarnos con esos temas que ignoramos mucho, los hombres de verdad y de corazón, mi Ali, preciosa, que te mejores. Muchas gracias, Sergio. Gracias, doctor, su valiosa información. Por ahí nos dice María Fernanda, acné, eso no produce la endometriosis, mal, no, es incorrecto. Gracias, Dali, ella no se ganó, la María Merced, dolores en el vientre, nos dice, ahora. Eso sí es ya. María Fernanda Carrera se lleva una consulta gratis, pongamos, anotemos. Ya, la primera, vamos con la segunda. Vamos, dice, nos dice Steffi Vinuesa, dolor, a ver, dolor, sangrado abundante e infertilidad. 2 de 3, correcto. Bien, Steffi Vinuesa, make-up, vamos. Steffi, vamos anotando, Vinuesa, make-up. Igual a las personas que se ganan estas consultas, por favor me escriban a mi privado en el Instagram para ponernos en contacto con el doctor. Y la tercera que dice acá, me dice Jane 388, dice dolor pélvico durante la menstruación, dolor en las relaciones sexuales, sangrado abundante. Igual, 2 de 3. Correcto, entonces estamos ya, tenemos Jane 388. Ya, todos están aquí en Ecuador. Jane, estás aquí en Ecuador, María Fernanda y Steffi están aquí en Ecuador, porque si no pueden hacer teleconsulta, ¿no es cierto, doctor? Absolutamente, por supuesto que sí. Ya, muy bien. Muchas gracias realmente, doctor, por el aporte que nos ha hecho el día de hoy. Quiero comentarles también que existe un grupo de mujeres que hemos creado a través de WhatsApp para apoyarnos en esta enfermedad. Prontamente también estamos buscando también alternativas de formar un grupo de Facebook, una fundación también queremos, es un sueño que hemos conversado en estos días con estas mujeres que padecemos de endometriosis, para que podamos alzar la voz, para que esto llegue a las autoridades y sea un tema de salud pública, porque necesitamos ese tipo de atención, porque necesitamos que sean diagnósticos oportunos, porque necesitamos que se nos ayude con esta enfermedad, porque sabemos que además también tiene un gasto enorme, es un gasto enorme, así que en los próximos días les voy a invitar, chicas, a todas quienes sufren de esta enfermedad para que se unan a este grupo de Facebook que ya lo tienen algunas compañeras mías.
a este grupo de WhatsApp si quieren también sentirse entendidas, si quieren, aunque sea una palabra de aliento, podemos compartirnos también experiencias, tratamientos que a una le han servido, que a otra le han servido, porque como hemos dicho con el doctor, cada mujer es un mundo y cada mujer lo siente de distinta forma. A aquellas mujeres que no tienen síntomas de la endometriosis, igual les invito a que se solidaricen con todas nosotras, y a las que son sintomáticas, decirles que no están solas y que nosotros también queremos apoyarles. Aquí también está el doctor Carlos Torres para que acudan a su consulta y sea la guía como ha sido para mí. Así que les invito, el próximo miércoles vamos a estar por YouTube y Facebook hablando con una persona que nos va a brindar su testimonio de endometriosis y con quienes vamos a ampliar también este tema sobre las vivencias que tenemos las mujeres que sufrimos de endometriosis. Por hoy me despido. Gracias, doctor, por acompañarme en este primer programa. Lo vamos a ver en los próximos programas también. Trataremos temas interesantes que ya nos han puesto sobre la mesa para que los podamos tratar. Así que le mando un abrazo enorme. Muchas gracias por haberme acompañado esta noche y también a todos a quienes se unieron el día de hoy. Gracias por ese cariño siempre. Gracias por haberme incentivado y motivado a que hagamos esta segunda temporada de Bienestar con Ali, cuidando tu salud física y emocional. Cualquier tema que ustedes quieren que se traten, lo pueden hacer enviándolo a mi correo de bienestarconali@gmail.com. Serán bienvenidas todas las propuestas de temas que quieren que tratemos, ya sea para cuidar su salud física, su salud emocional, también mental, estética, cualquier tipo de tema para nuestro bienestar. Nos despedimos esta noche, doctor. Un abrazo enorme y a todos ustedes que se unieron también les mando un abrazo y nos vemos el próximo miércoles. Un abracito. Chao, chao. Adiós.